¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a continuar con el desarrollo del curso. Bueno, en esta oportunidad, semana 14, ya, eh, vamos a ver ya lo que es la política medioambiental en nuestro país, ¿sí? Y también les voy a hablar un poco sobre el proyecto ambiental que van a hacer ustedes, ¿no? Que va a ser realmente algo sencillo, ¿no? Donde ustedes van a presentar quizás en un Word un par de imágenes nada más de alguna actividad X que ustedes vayan a realizar en pro pues del cuidado al medio ambiente, ¿ya? Puede ser en su casa, puede ser con una maceta, qué sé yo. Dentro de un rato les voy a explicar un poco las instrucciones, ¿no?, que deben seguir para para poder elaborar ese proyecto. Entonces, vamos a, perdón, vamos a ingresar acá y vamos a ver un ratito. Como siempre, unos 30 minutos para que ustedes puedan, puedan responder o puedan definir estos términos. A ver un ratito. Ah, listo. A ver. Igual, ¿no? Responder. Igual te voy a dar tus 30 minutitos para que respondas lo siguiente, ¿no? En este caso, ¿qué es política para ti? Y la diferencia con política ambiental. ¿Correcto? Vamos a poner acá política económica mejor, ¿ya? Económica. Listo. Vamos a ver también, por ejemplo, ya, la importancia de la gestión de residuos. ¿Sí? Y también, a ver, un ratito. Ya, ok. Y vamos a ver, por ejemplo, calidad. ¿Qué es calidad? Y qué es calidad, pero ambiental. ¿Correcto? Esos son los términos que ustedes van a conceptualizar. ¿Para qué? Para que puedan tener una idea, ¿no?, nociones de lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Prácticamente hoy es nuestra última clase, porque la siguiente semana haremos un repaso de lo que hicimos en la semana 9, en la semana 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen preparados al momento de rendir su examen final. ¿Correcto? De momento todos están aprobando. Hay pequeñas diferencias de notas, sí. ¿Por qué? Porque el diferencial va a estar en las notas del examen parcial y del examen final. ¿Ya? Yo estoy terminando de revisar sus trabajos, ¿sí? Ya descargué las opiniones que emiten ustedes, ¿correcto? Y y voy a proceder a registrar ya sus calificaciones, ¿correcto? ¿Sí? Lo que pasa es que yo voy descargando los archivos, voy viendo la opinión que tú emites, ¿sí? Y en función a ello, califico, pues, ¿no?, se podría decir, la profundidad de la opinión, la capacidad de análisis que tienen ustedes
como alumnos de cuarto ciclo. ¿Correcto? Listo. Entonces, dicho esto, y ya pasada la media hora, vamos a ver pues políticas. ¿Qué son políticas medioambientales? Ya, ok, vamos a ver. Dice acá, ¿no? Políticas medioambientales. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas medioambientales, ¿correcto? Esto es, a ver un ratito, medioambientales. ¿A qué nos referimos? Ya, ¿quién es el que va a aplicar, por ejemplo, las políticas? Las políticas las va a aplicar el Estado, ¿correcto? Entonces recuerda que en la parte económica, en la parte social, primero hacemos un estudio, ¿correcto? Primero hacemos un estudio. ¿Y el estudio para qué nos sirve? Para mostrarnos la realidad. Correcto. Pero luego esa realidad se va a comparar con un esperado. Pero nosotros vamos a decir ya. Por ejemplo, se espera que para el 2021, las emisiones de CO2 se reduzcan en un 25%. Entonces, en un 25%, ¿sí? Listo, ese es un ejemplo. Ya, un ejemplo que yo estoy inventando. Vamos a ponerle mejor acá ejemplo, porque si no, puedes pensar que es información que yo he buscado y no es así. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer un estudio descriptivo que nos va a permitir, ¿qué cosa? Mostrar la realidad de un país. Los problemas sociales, los problemas ambientales, los problemas económicos. Pero este se espera, ya es una parte normativa. Es como decir, se podría decir que es como la visión del país, ¿ya? Y cuando ustedes llevaron marketing, creo que sí, ¿eh? A ver. A ver, quiero ver si ustedes han llevado o están llevando algún curso de marketing. Ustedes son de contabilidad, creo, o negocios, no me acuerdo. Bueno, ya, no importa. A ver. Ya, este es... correcto. No, los de contabilidad no llevan. Ya, entonces los que llevan son los de negocios internacionales, ¿no? Ya, negocios internacionales y turismo. Ya, esta es tu carrera. Correcto. Ya está. Ustedes llevan economía ambiental. Ya, ¿qué les estaba hablando? De la parte del marketing. A ver, procesos de gestión. Marketing. Justo están llevando marketing ahorita. Ok. El profesor de marketing, ¿no? Cuando les explicó, por ejemplo, parte de las estrategias, la elaboración de un análisis FODA y todo lo demás, o tal vez habrán llevado en algún curso de procesos de gestión, quizás administración de empresas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes, cuando quieren crear una empresa, por ejemplo, ustedes tienen que definir la misión y la visión de la empresa. Por ejemplo, tú tienes acá la misión. Ahí está. O sea, la misión es la esencia de la empresa, o sea, qué es lo que va a ofrecer. En este caso, la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas es una universidad pública cuyo compromiso es asegurar, ¿no?, la calidad de la educación superior universitaria de la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas. Nada más. Esa es la misión, ¿no?
están trabajando dentro de los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad en la formación de profesionales y excelencia. Listo. Lleva como principio los valores éticos y humanos, ¿sí? Con alto sentido de responsabilidad social y visión empresarial. Perfecto. Esa es una misión, esa es la esencia, eso es lo que hace la empresa. Listo. Y la visión se podría decir como un sueño. Ya es el sueño. Es como, por ejemplo, cuando tú te presentes a un trabajo, la psicóloga te va a preguntar, jovencito, jovencita, ¿y cómo se ve usted dentro de 10 años? Ya está. Esa es tu visión para ver qué cosas esperas alcanzar dentro de 10 años. Obviamente no te vas a poner malcriado y no le vas a decir, yo dentro de 10 años me veo más viejo. No, pues no te pases. No le puedes responder esas cosas, ¿no? Pero sí le podrías dar quizás respuestas un poco coherentes, pues, ¿no? No le vas a decir, pues, dentro de 10 años yo voy a tener un carro, una casa, voy a estar viajando por todo el mundo. No, sino que te ves como una persona profesional, con un buen trabajo, quizás con una familia. Podría ser. ¿Mm? O si tienes tus hijos, ¿no? De repente, pues, en el futuro, ¿no? Enseñándole valores a tus hijos, ¿no? Garantizando que ellos también estudien en la universidad, etcétera. No lo sé. Eso lo ven ustedes, ¿correcto? Pero aquí hablamos de la visión. Igual es acá. La parte normativa es como la visión. Entonces nosotros decimos ya, nuestro país para el bicentenario tiene que haber reducido las emisiones de CO2 en un 25%. Ya, para ser quizás optimistas. O ya, ponle más optimistas, ya, quizás un 20%. Ya, más optimista, ya, más real, ya, en una quinta parte. O sea, si contaminan como 100 ahorita, para el 2021 deben contaminar como 80. Algo es algo, peor es nada. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzas ese sueño? ¿Cómo alcanzas la visión? ¿Con estrategias, sí o no? ¿Con tácticas? Muy bien, eso es lo que estás pensando. Ya, yo igual. Entonces, el Estado, en la parte normativa, en la parte de los objetivos, tiene una herramienta para alcanzar esa visión, esa parte normativa, o sea, lo que debería ser, cuál es el sueño del presidente y de todos los peruanos, o como dice él, ¿no? Los peruanos y peruanas. ¿Y cuál es ese sueño? Ya, o cómo podemos alcanzar ese sueño a través de políticas medioambientales. ¿Y qué es una política medioambiental? Simplemente es una herramienta del Estado. Herramienta del Estado eh, que utiliza para alcanzar objetivos. Entonces, ok, listo. Objetivos en materia ambiental. Ok, nosotros queremos que se emita menos CO2, ya, ok. Vamos a restringir, por ejemplo, la importación de vehículos, ¿no? Vamos a encarecer de repente los créditos vehiculares. Asimismo, se obligará a las empresas que talan árboles el sembrado de los mismos. Se restringirá la tala de árboles en un no sé cuánto, en un 10% cada año o en un 5% anual. Aquellas empresas que no cumplan con eso, simplemente se les aplica un impuesto de tantas UITs, ¿no? Personas que arrojan desperdicios al suelo son abordadas por la policía y metidas al calabozo durante 24, 48, 72 horas.
Aquellas personas que arrojan desperdicios tendrán que, aparte de ser capturados y puestos en prisión, van a tener que pagar una indemnización al Estado, a los peruanos por daños y perjuicios, de 10 soles. Listo, no necesitas ponerle 1000, 2000 soles. Y ese requisito es para que esta persona, que una vez haya cumplido esa sentencia, pueda salir. Porque no necesitas cobrarle 1000, 2000 ni 3000 soles. Con que le cobres 10 nomás, la persona va a tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque si tú le cobras así, ¿tú qué harías? ¿Tendrías más cuidado? O tú vas a decir, ¿qué son 10 soles? Yo voy a seguir cometiendo esas faltas. No, no lo harías. No lo harías, porque de 10 en 10 te va a doler un poco. De 10 en 10 descuadras tu presupuesto. ¿No? Entonces, igualito pasa, por ejemplo, con las bolsas. La gente se queja, pero esa es la gente que no tiene capacidad de análisis, que no ve más allá. Lo que hace es repetir como borrego lo que dicen algunas personas o lo que dicen en Facebook. Ni siquiera leen. Y ellos dicen, no, antes Metro no me cobraba por las bolsas y las bolsas contaminaban. Pero ahora, como yo pago mis 10, mis 20 céntimos, mi bolsita va a contaminar menos. ¿Qué tal conciencia? Se pasan los del Metro. Los del Metro, los de Plaza Vea, los de Totus o los de Ripley no quieren perder. No, no es así. No es así. Es una penalidad hacia nosotros. ¿Por qué? Porque en sí esos 10 céntimos a Plaza Vea, a Totus, no, o sea, no los va a hacer más millonarios, porque no todos van a comprar bolsas. El objetivo es que nosotros utilicemos más esas bolsas reutilizables. Ese es el objetivo de la política. Entonces no necesitas cobrar mucho para que la gente deje de llevar, o para que la gente ya no pida las bolsas. Mira cuánto estás pidiendo: 20, 30 céntimos. Porque algunas bolsas cuestan así, ya ponte 50 céntimos como máximo. Ya no creo que de 50 céntimos pase. Entonces tú te olvidaste, ya dame un par de bolsas. Para la siguiente, tú no vas a decir, dame bolsas, no me interesa. Son 50 céntimos, agárratelos. No, no es así. Va a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar. Ese es el objetivo de las políticas medioambientales. No necesitas aplicar un impuesto tan elevado o una penalidad. No necesitas, no es necesario. ¿Cómo crees que la gente en Perú se acostumbró a utilizar el cinturón de seguridad? Yo tengo 31 años, yo me acuerdo, cuando era pequeño, yo iba a shows infantiles, yo era tecladista, ¿no? Yo te tocaba en vivo, pues, porque en esa época no habían órganos con disquete, ¿no? Teclados electrónicos con disquete no existían. Los que trabajábamos en eso éramos unos cuantos, éramos contaditos en el lugar donde yo vivía. Seríamos, a lo mucho 5 o 6 personas, no éramos muchos. Y tocábamos en vivo, o sea, teníamos un repertorio. Y yo me acuerdo que una vez fui con un payasito, me senté en la parte de adelante de copiloto, y me dijo, no, ponte tu cinturón porque me van a poner una papeleta. ¿De qué año te estoy hablando? 96, 95. Entonces ya desde ese entonces, ¿no? Desde ese entonces ya se penalizaba a la gente. Ahora, por defecto, tu cinturón de seguridad. Lo mismo no podemos hacer con las bolsas. Sí. No es necesario penalizar con 1000, 2000, 3000 soles a la gente, porque no puede pagar. No puedes pagar.
Y si los amenazas con mandarlos a Infocorp, a muchos ni les va a importar. Mándame si quieres, no te pago. Pero si son sumas módicas que sí puedes pagar, ¿sí? Eso afecta a tu economía, afecta a tu bolsillo. Y de una u otra manera, esos 10, esos 20 céntimos van a tener mucho valor para ti. Por eso dice acá, las políticas se ponen en marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos? Ya sabes, objetivos siempre se redactan en verbo infinitivo. Desarrollar todas nuestras actividades dentro de un marco global de protección al medio ambiente. Excelente. Promover la mejora continua en materia del medio ambiente, adoptando políticas sostenibles. Ok. Política sostenible quiere decir garantizar la vida en el planeta. En pocas palabras, utilizar los recursos de tal manera que hagamos del planeta Tierra un lugar habitable para las futuras generaciones. Nada más. Nada más. Garantizar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y disposiciones vigentes en materia de medio ambiente. Excelente, no hay problema. Establecer programas donde se marquen objetivos y metas anuales. Esto existe. ¿Esto quién lo hace? El Ministerio de Ambiente, el MINAM. Establece programas. Así como tenemos el marco macroeconómico multianual, así como tenemos el presupuesto general de la República, también el Ministerio del Ambiente elabora o redacta programas. ¿Ya? Programas. ¿Para qué? Para alcanzar esos objetivos. ¿Ya? Para alcanzar esos objetivos. Listo. ¿Cuáles son los principios? Transectorialidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser, no sé si multidisciplinario, pero sí se podría decir que esto aplica a nivel nacional. Todos tenemos que respetar lo que dice el Estado. Y no quiere decir que estamos en un autoritarismo, no necesariamente, sino que nosotros tenemos que respetar esos lineamientos, porque hay un principio de autoridad. Análisis de costo-beneficio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente esa política beneficia? ¿Y cómo voy a ver esto? Cuando mis beneficios sean mayores que mis costos. Es como, por ejemplo, en el caso de los pacientes con cáncer o con los pacientes de VIH. Te dicen ya, te voy a recetar tal medicamento, ¿no? Entonces, con tal medicamento, tú vas a mejorar tu calidad de vida, ya vas a bajar tu carga viral, llegado el momento vas a poder tener hijos, porque sí se puede, ¿no? Llegado el momento, es más, te volverás no contagioso, no contagiarás a la gente, pero tienes que respetar el tratamiento que nosotros te vamos a dar. Listo. Te dan el tratamiento y te dicen ya, tómate esto una vez al día o 3 veces al día después de cada comida durante 3 meses. Listo. Pero si tú tomas la pastilla y ves que te genera muchos efectos secundarios, estás viendo, por una parte el beneficio es que vas a controlar el VIH, pero los costos ¿cuáles son? Esos efectos adversos. Entonces tú vas a ver, si ves que es muy doloroso, si ves que los efectos secundarios te impiden desarrollar tu vida con normalidad o con cierta normalidad, ¿qué haces? Vas donde el médico y le dices, ¿sabes qué, doctor o médico? Esto me genera esto de acá. Ya te va a decir, ya, ok, qué raro, ya bueno, ok, cambiemos de dosis. Listo, o cambiemos de medicamento.
Listo. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Ahí vemos un análisis de costo-beneficio. Por eso dice acá, las acciones públicas deben considerar el análisis entre los recursos a invertir. Esos son los costos y los retornos sociales, los beneficios. Competitividad. Ya. Las acciones públicas en materia ambiental deben contribuir a mejorar la competitividad de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que nuestras empresas o que nuestro país pueda competir en igualdad de condiciones frente a otros países. Por ejemplo, cuando tú exportas, tú ingresas a otro mercado, y en ese mercado hay empresas similares a la tuya que van a procesar productos, bienes similares al que tú estás exportando. ¿Y de qué manera vas a ser competitivo? Con una buena tecnología, con una buena inversión en el aspecto tecnológico. Las técnicas de producción, el nivel de capacitación, los costos. Si tú reduces los costos y capacitas a tu personal, tu empresa va a ser competitiva y va a poder ingresar a ese país a competir de igual a igual con los productos generados por las empresas de dicho país. Listo. Gestión de resultados. Las acciones públicas deben orientarse a una gestión por resultados e incluir mecanismos de incentivo y sanción. Ahí está. Ah, las personas no quieren hacer caso. Vamos a sancionarlas. Ah, ok, personas que de repente han respetado eso. Un incentivo. Listo. Gestión por resultados, incentivos. La empresa. Si tú alcanzas los objetivos, ¿qué hace la empresa? Algunas veces te pagan comisiones. Esos son incentivos. Las sanciones son las llamadas de atención, quizás el memorándum que te pueda generar, por ejemplo, el jefe, ¿no? Si es que no estás alcanzando tu, tu meta, o si hiciste algo de manera incorrecta. Seguridad jurídica. Las acciones públicas deben sustentarse en normas y criterios claros. Entonces, acá van a ver qué cosa. Se podría decir los instructivos, los decretos, las normas, etcétera. Y estas deben tener coherencia y ser consistentes, o sea, que se puedan mantener durante mucho tiempo, que sean claros, que sean claras, perdón. O sea, que los artículos sean entendibles, que cualquier persona que pueda leer pueda entender lo que se está redactando ahí. Mejora continua. Esto es por el control. Cada cierto tiempo vas a ver qué cosa. Cómo le va a tu política. Y siempre tienes que incentivar o propiciar la mejora continua. ¿Por qué? Porque es parte del control. Si tú no haces control, tú no vas a identificar los puntos flacos. Y si tú no ubicas o no identificas los puntos flacos, entonces tu política se va a estancar. No va a mejorar en el tiempo. ¿Ya? Y la cooperación público-privada. Todos tenemos que participar en las políticas medioambientales. Todos, sector público y privado. Aquí no hay que yo soy privado, yo soy autónomo, no. Olvídate. En temas de materia ambiental, todos tenemos que ponernos al país en el hombro y sacarlo adelante. Listo. ¿Y cuáles son los ejes de las políticas? Ya vamos a ver cuáles son los ejes fundamentales. Ahí los tenemos. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. ¿Qué quiere decir? Sostenibilidad. ¿Qué significa esto?
garantizar la existencia de los recursos a través de las generaciones. O sea, utilizar los recursos con responsabilidad. ¿Cómo es posible que esta ave que estaba en la película de ¿cómo se llama? De Río, ¿no? Se haya extinto, ¿no? O sea, mira tú. Ya, entonces, a eso nos referimos con aprovechamiento sostenible. Gestión integral de la calidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Calidad ambiental quiere decir que nosotros garanticemos ¿qué cosa? Un ambiente que supere las expectativas de la gente. O sea, que la gente diga, sí, estamos viviendo en un país o en una ciudad no tan contaminada. Mira, qué bien se siente, ¿no? Respirar un aire limpio, un aire quizás sin tanto smog, etcétera, ¿no? O de repente las minas, por ejemplo, ¿no? Que efectivamente se preocupen por contaminar lo menos posible. Y eso va a garantizar ¿qué cosa? Cierta calidad ambiental. Porque recuerda una cosa, la palabra calidad es algo, ¿cómo se podría decir? Es algo subjetivo, depende de la gente. Gobernanza ambiental, la parte de las, en este caso, gobernanza ambiental ya se refiere de parte de las entidades del Estado, ya las entidades públicas, las entidades estatales que se van a encargar de temas relacionados al medio ambiente. ¿Qué más? El último eje son los compromisos y oportunidades ambientales internacionales, como por ejemplo el Tratado de Kioto. El Tratado de Kioto o el Protocolo de Kioto del año 97. Pues, ya, tenemos el Protocolo de Kioto, ¿no? Ya, Kioto en 1997. Listo. Ya está. ¿Y cuáles son los instrumentos? Yo te podría preguntar, ¿no? Son considerados instrumentos de las políticas medioambientales. Ok, entonces como les estaba diciendo, los instrumentos en el aspecto, los instrumentos, perdón, de las políticas medioambientales son los instrumentos jurídicos, administrativos y técnicos. El instrumento jurídico se refiere al conjunto de normas y disposiciones legales. Listo, nada más. Ese conjunto de normas y disposiciones legales van a tener alcance nacional. Listo, nada más. Y también hay otras que son de alcance internacional, ¿no? Como el Protocolo de Kioto. Listo. Administrativos. Se refiere a las evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones. Por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental y las auditorías. Se refiere entonces a la evaluación, control, autorización y regulación. Todo lo que te he enseñado. Por ejemplo, los métodos de valoración ambiental, los precios, por ejemplo, hedónicos, el impuesto pigoviano, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos las auditorías ambientales. Recuerda que hay empresas que se van a dedicar a labores de auditoría. Y el auditor lo que hace es solicitarte documentos al azar y verificar que todo coincida, ¿no? Y verificar también mediante la evidencia
evidencia real, se podría decir, que tú estás cumpliendo con lo establecido pues por las políticas de la empresa, por ejemplo. Instrumento técnico, la promoción y aplicación de las mejoras tecnológicas, tanto disponibles para acciones preventivas como para acciones correctoras, ¿no? Listo. O sea, esto se refiere a proponer quizás, proponer nuevas metodologías, nuevas técnicas, ¿para qué? Para prevenir posibles desastres y para mejorar, ¿qué cosa? Las políticas que ya se están aplicando en la actualidad. El instrumento económico fiscal se refiere a los impuestos, ¿ya? Ok. Ya, perfecto. La idea es recompensar parte de los costos de acciones positivas y penalizar los que perjudican al medio ambiente para internalizar los costos ambientales. Perfecto. Entonces, la parte administrativa se refiere a la evaluación, ver, observar, correcto, y controlar qué cosa, la política ambiental. Por ejemplo, estudios de impacto ambiental, auditorías. Y el instrumento económico y fiscal se refiere a los impuestos, a las tarifas, a las tasas, a las penalizaciones que le vas a aplicar a aquellos que contaminen el ambiente. El instrumento social significa que vas a comprometer a la sociedad en los temas medioambientales. ¿Qué es lo que vas a hacer? Generar conciencia. ¿A través de qué cosa? De charlas, de capacitaciones, de eventos, por ejemplo, de enseñar cómo clasificar tu basura, por ejemplo, o la basura, en función, por ejemplo, a los colores de los tachos, etcétera. Mostrarle a la gente qué cosa, los efectos negativos de las acciones que nosotros realizamos, hacemos en el día a día. Los estándares de cumplimiento. ¿Cuáles son los estándares? ¿De qué manera vas a verificar, por ejemplo, el cumplimiento de la política ambiental? A través de los instrumentos de gestión ambiental, participación ciudadana, acción de incentivos y fiscalización e infraestructura para el control de la calidad ambiental. En este caso hablaríamos del Ministerio del Ambiente. ¿Y cuáles son las políticas medioambientales que se aplican en nuestro país? Vamos a ver. Primero, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos? Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica. La palabra sostenibilidad significa garantizar a las futuras generaciones el beneficio de esa ¿cómo se llama? De ese recurso. Por ejemplo, podríamos hablar una especie marina, peces, por ejemplo, osos, pandas, etcétera. O sea, si tú vas a extraer recursos de la naturaleza, hazlo con sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Garantizando la supervivencia de esas especies para que las futuras generaciones puedan utilizar ese recurso. Listo. Establecer condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de los recursos genéticos, ¿ya? Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país. Garantizar ¿qué cosa? Acceso al agua para todas las personas. Asegurar mecanismos para el uso responsable y seguro de la biotecnología. Alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional. Lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, ecosistemas ya desgastados,
donde puedan habitar, por ejemplo, especies en peligro de extinción, asegurar que la población se adapte frente al cambio climático y implementar instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación de los recursos naturales. Listo. Políticas en el primer eje. Diversidad biológica. ¿Cuáles son los lineamientos? Impulsar la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos. ¿Qué quiere decir? Garantizar que esas especies vivan a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos puedan aprovechar esos recursos o puedan vivir, disfrutar de esos ecosistemas. Impulsar el enfoque ecosistémico y la gestión sostenible de la diversidad biológica. ¿Ok? Incentivar el manejo integrado y sostenible de los ecosistemas acuáticos marino-costeros. En este caso hablaríamos de las 200 millas. ¿Ya? La pesca responsable, que no sea pesca indiscriminada ni ilegal. Impulsar el diseño e implementación de estrategias para la gestión sostenible de la diversidad biológica. Garantizar, ¿qué cosa? La supervivencia de las especies. ¿Lo cumplimos? Lamentablemente no, porque hay especies que ya se extinguieron. Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos asociados a actividades extractivas. ¿Esto qué tiene que ver o con qué está relacionado? Con la minería. Ya, con la minería. Perfecto. Sigamos. Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos. Ya, ok. Fomentar el respeto, la recuperación y la conservación de los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica. Se refiere a las comunidades más alejadas, a las comunidades indígenas. Promover las prácticas del biocomercio, impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles. ¿Qué quiere decir? Cadenas productivas que reduzcan, ¿qué cosa? El daño al ecosistema. Impulsar la investigación de la diversidad biológica con la finalidad de monitorear la conservación y gestión sostenible. ¿Qué quiere decir? Que la única forma de asegurar el control en temas ambientales es haciendo investigaciones, nada más, no hay otra forma. Recursos genéticos. Impulsar la conservación de los recursos genéticos nativos y naturalizados. Incentivar la conservación in situ de los recursos genéticos y desarrollar, bueno ya, ok. Entonces, vamos a ver qué son recursos genéticos, ¿ya? Vamos a ver. Genéticos. Ok. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la FAO, para la alimentación y la agricultura. Recursos genéticos. Ok, recursos genéticos se refiere a qué cosa? A la parte de la agricultura. ¿Ya? Por eso dice acá, impulsar la conservación de los recursos genéticos nativos y naturalizados. ¿Correcto? Entonces esto se refiere, pues, recursos genéticos hace relación a qué cosa? Es todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia. ¿Eso qué quiere decir? Recursos que se puedan regenerar, como por ejemplo los peces, los animales, nosotros. También están, ¿qué cosa? Las papas, lo que nosotros vamos a sembrar. Son recursos que se pueden regenerar a través de técnicas de, se podría decir, de riego y de sembrado. Listo. Bioseguridad.
Establecer mecanismos para regular bajo parámetros científicos toda actividad que involucre el uso de organismos vivos modificados, así como el uso seguro y responsable, de la biotecnología moderna y de sus productos derivados. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos hacer estudios, por ejemplo, así como el virus de la viruela o como en el caso del virus del SARS-CoV, ¿no? Que es el coronavirus, el COVID, se hacen investigaciones y hay que tener ¿qué cosa? La seguridad necesaria para ¿qué? Para evitar brotes de enfermedades, quizás ya de enfermedades, de bacterias, de microorganismos que puedan perjudicar la vida de las personas. Por eso dice acá, promover la utilización responsable de la biotecnología moderna y evaluar, sin que perjudique los procesos productivos. Listo. Más que todo la parte de la biotecnología se refiere a eso, ¿no? Estudios de microorganismos. Ya, por eso hay que garantizar que el uso sea el correcto, respetando las medidas de seguridad necesarias para evitar ¿qué cosa? La exposición de esos organismos microscópicos en el ambiente, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros frente a esos microorganismos o a esos cuerpos modificados. Aprovechamiento de los recursos naturales. Vamos a ver acá. Ok. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el uso de recursos naturales, ¿no? Garantizar la sostenibilidad de los recursos. ¿Ya? Asimismo, sabemos que en nuestro país existen actividades ilegales, por lo tanto, se va a impulsar la formalización de las actividades informales de aprovechamiento de recursos naturales. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, pues, ¿no? Y ver si realmente le están dando un buen uso o no a los recursos naturales, a los recursos que se pueden extraer de la naturaleza. Porque recuerda que el Estado es el que puede gestionar todo eso. Entonces es responsabilidad del Estado garantizar ¿qué cosa? Un correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Promover la innovación tecnológica, la investigación aplicada, y el uso de tecnologías limpias para el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir? Las mejoras tecnológicas deben permitir el aprovechamiento de los recursos naturales, minimizando ¿qué cosa? El impacto ambiental. Promover la adopción de buenas prácticas e iniciativas de responsabilidad social de las empresas y titulares de derechos sobre los recursos naturales, ¿no? Esto tiene que ver también con el teorema de Coase, que hablaba de los títulos de propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas? Si estaban bien establecidos los derechos de propiedad y los derechos de uso, ambas partes pueden negociar hasta alcanzar un nivel de producción socialmente aceptable. Listo. En minería y energía. Ok. Asegurar, ¿qué cosa? Mejorar los estándares ambientales y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que la extracción de minerales y el uso de la energía no perjudiquen el medio ambiente. Por eso dice acá, con códigos y normas de conducta concertadas y transparentes y verificar su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que en temas de minería y energía, nosotros vamos a mejorar los estándares ambientales. O sea, un correcto uso de las actividades minero-energéticas. ¿Para qué? Para minimizar el impacto ambiental. Impulsar la formalización de la minería informal como medio para mejorar su gestión ambiental y facilitar su control efectivo. Si las empresas son informales no las podemos controlar, pero si son formales es más fácil. Ya es más fácil. Promover la responsabilidad social de las actividades minero-energéticas. ¿Para qué? Para mejorar
la relación que tiene con las comunidades locales. Responsabilidad social, ¿qué quiere decir? Que las empresas mineras mejoren también la calidad de vida de los pobladores, y de esa forma vamos a mejorar la relación con estas comunidades y por ende, y en conclusión, reducir los conflictos socioambientales. Fomentar el uso de tecnologías limpias en la actividad minero-energética para minimizar los riesgos e impactos ambientales. Bosques. Impulsar la gestión sostenible. No a la tala excesiva, considerando las características ecosistémicas de cada una de las regiones naturales del país. Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos por prácticas ilegales como la tala, quema, comercio y cambio de uso de la tierra. Entonces estás observando que los lineamientos en temas relacionados a los bosques busca ¿qué cosa? Garantizar un uso sostenible de los bosques. ¿Para qué? Para reducir el daño ambiental, porque recuerda que los arbolitos son un termorregulador y también limpian el aire, ya limpian el aire y permiten regular la temperatura. Ecosistemas marinos costeros. Fortalecer la gestión integrada de las zonas marino-costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico, garantizando siempre la sostenibilidad. Promover el aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros, con especial énfasis en los recursos pesqueros. Proteger ecosistemas frágiles como los humedales y las cuencas de la región costera. Recuerda que aquellos que perjudiquen esos ecosistemas frágiles reciben una penalización. Promover la investigación de esos ecosistemas con tecnologías adecuadas. Promover el ordenamiento de las zonas marino-costeras para un aprovechamiento sostenible de sus recursos. Listo. Sí se puede. De que se puede, se puede, pero el detalle es ordenar esas actividades. ¿Para qué? Para que las empresas puedan hacer un uso eficiente de los recursos. Pero si nosotros no hacemos eso, entonces ¿qué va a pasar? Las empresas se dedican a extraer recursos de la naturaleza y actúan como unas empresas sin sostenibilidad. Cuencas, agua y suelos. Vamos a ver acá. Igual, impulsar la gestión integrada de cuencas con enfoque ecosistémico para el manejo sostenible de los recursos hídricos y en concordancia con la política de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica. Impulsar la formulación de estándares de evaluación y monitoreo del uso de los recursos hídricos. Vamos a poner acá recursos hídricos, que ya sabemos que tiene que ver con el agua, ¿no? A ver. Ahí está. Se encuentran repartidos de manera desigual a lo largo del planeta, se encuentran ubicados en cuencas, ríos, lagos, mares y lluvia. El volumen total del agua en el planeta es de 1.385.980 millones de kilómetros, de la cual el 90% es agua de mar, el 97%, perdón, y el 3% es agua ubicada en otros lugares. Entonces, los recursos hídricos se refiere al agua en sí, no contaminarla. Mitigación y adaptación al cambio climático. Recuerda que como consecuencia de las actividades que realiza el hombre, este contamina. ¿Ya? Toda empresa va a contaminar. A ver.
Mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, como te estaba diciendo, el hombre, cuando realiza actividades económicas, siempre va a contaminar el ambiente. O sea, no existe actividad que no genere daños al medio ambiente. Toda actividad lo va a hacer. Unas en más magnitud, otras en menor magnitud. Listo. Lineamientos: incentivar la aplicación de medidas para la reducción y para la mitigación y adaptación al cambio climático con un efecto preventivo. Enfoque, perdón. A ver. Ok. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado lo que tiene que hacer es tomar las medidas de tal manera que nos adaptemos al cambio climático y que reduzcamos ese cambio climático. O sea, nosotros ya estamos viviendo el cambio climático ahora, pero podemos, no sé si revertir, pero al menos reducir el avance de ese cambio climático. ¿Correcto? Dice, fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo de residuos sólidos, saneamiento, uso de energías renovables y otros para contribuir en la reducción de los efectos del cambio climático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impulsar, ¿qué cosa? El sembrado de árboles. Recuerda que el árbol es uno de los elementos naturales más importantes para la Tierra. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de absorber parte de los gases del efecto invernadero y expulsa oxígeno, expulsa también ozono. También tenemos que ser más exigentes, por ejemplo, en las distintas actividades del hombre, porque estas actividades generan daños al ecosistema. Porque si no, dentro de 20, 30, 40 años, la vida en la Tierra va a ser sostenible. Tú dirás, no, ya, yo por ejemplo, ya imaginemos que sea dentro de 30 años, yo voy a tener 62. Pero yo voy a tener a mis hijos o sobrinos, quién sabe. ¿Y ellos qué van a hacer? ¿Van a vivir en un planeta insostenible? No, pues nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta. Desarrollo sostenible de la Amazonía. Impulsar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, mejorando la tecnología y productividad de sus recursos, rescatando técnicas de uso eficiente y sostenible. Nada más. Impulsar la conservación y aprovechamiento sostenible de la Amazonía, teniendo en cuenta su variabilidad, complejidad, fragilidad y ubicación geoestratégica. Recuperar zonas degradadas por la minería informal. O sea, date cuenta cuánto daño le hace la minería informal a nuestro país. Los pasivos ambientales mineros, el daño, la contaminación al aire, al suelo, al agua. El cultivo de coca, el uso de insumos para la elaboración ilegal de drogas y las actividades propias del narcotráfico. ¿Y dónde ocurre un poco más este tipo de actividades? En Amazonía. Es más, creo que en el Brain es donde suele ocurrir un poquito más. Entonces tenemos que salvaguardar nuestra Amazonía. Tenemos que rescatarla de la minería informal, del cultivo de coca, pero del cultivo ilegal, ojo, la elaboración de drogas y las actividades de narcotráfico. Listo. Proteger los bosques primarios amazónicos y reducir de manera gradual la tala, roza y quema para fines agropecuarios. ¿Te das cuenta? Todo el daño que le estamos haciendo a nuestra Amazonía. Impulsar actividades rentables a partir del bosque en áreas con escasa o ninguna intervención, o sea, los ecosistemas naturales.
dando valor a ese ecosistema y sus servicios. ¿Para qué? Para impulsar el turismo. ¿Ya? El turismo también es una actividad que puede generar desarrollo en nuestro país. Establecer el sistema de cuentas del patrimonio natural de la Amazonía y metodologías de valoración económica. Los métodos que yo te expliqué, ¿ya? Precios hedónicos, costo del viaje, por cambios en la productividad, metodología de precio de mercado, etcétera. Promover el rescate y valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. La población indígena en nuestro país se está reduciendo. Eso también es importante. ¿Para qué? Para las costumbres innatas propias de nuestro país. Promover la implementación de políticas binacionales y regionales con los países amazónicos, en especial con Brasil, ¿no? Que con Brasil también compartimos gran parte de la Amazonía peruana. Ordenamiento natural, territorial, perdón. Impulsar el ordenamiento territorial nacional y la zonificación ecológica económica. Bueno, impulsar mecanismos para prevenir el asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades socioeconómicas en zonas con alto potencial de riesgos ante peligros naturales y antrópicos. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para prevenir el tráfico de terrenos. Hay personas que quieren llegar, ponen su casita ahí y dicen, esto es mío. No, hay que evitar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se ubica en lugares inhabitables. Y después se vienen los huaicos, lluvias torrenciales, y al final es un costo, es un gasto para el Estado. Y lo más lamentable, pueden haber pérdidas humanas, que es lo más valioso. Segundo, gestión integral de la calidad ambiental. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver. Lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios. Lograr el control eficaz de las fuentes de contaminación y a los responsables de su generación. ¿Cuáles son las políticas? Vamos a ver. Control integrado de la contaminación. Contar con parámetros de contaminación para el control y el mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo. Promover la inversión privada en procesos productivos que utilicen tecnologías e insumos limpios. Insumos, entendamos por insumo limpio aquellos que van a contaminar, pero lo mínimo. Por eso es un control integrado de la contaminación. Aquel que te diga que va a evitar la contaminación es mentira. Eso no existe. ¿Ya? Listo. Calidad del agua también tiene que ver con calidad ambiental. Evitar la contaminación del agua. Así es simple. Y fomentar el uso eficiente del agua. No malgastar el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua va a ser el recurso del futuro. En el futuro, si nosotros seguimos así, las guerras van a ser por el agua. Difundir prácticas sanitarias para el manejo doméstico del agua. Hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso que nosotros consumimos para hidratar nuestro cuerpo. Si el agua está contaminada o si tiene microorganismos que hacen daño a nuestro cuerpo, entonces tenemos que garantizar la calidad del agua. Calidad del aire es igual. Evitar ¿qué cosa? Altas emisiones de CO2, nitrito, nitrato, etcétera.
y todos los gases del efecto invernadero que van a tener un efecto negativo en la salud de las personas. Residuos sólidos. Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura. Yo no sé cuánta basura botarán en Yurimaguas. No lo sé porque no conozco. Recién voy a ir, si Dios me lo permite, en cualquier momento. Pero al menos acá en Lima, donde vivimos 13 millones de personas, acá la gente contamina bastante. Si alguna vez has venido a Lima, a la gente le gusta arrojar desperdicios al suelo y después se están quejando. ¿Qué te parece? Pero también hay otro problema. Puede ser que las municipalidades no recojan los desperdicios en el momento debido. También podría ser casos de corrupción. Entonces hay dos problemas. Primero, la gente que no tiene educación y arroja desperdicios. Segundo, que la gente elige mal a sus representantes. Elige a cualquier tonto para que sea su alcalde o su gobernador regional. Si no, mira tú, el gobernador regional de Arequipa. ¿Qué te parece? Esa persona que dice que tomar hidróxido de cloro es bueno para el COVID. ¿Qué te parece? Promover la minimización en la generación de residuos de parte de todos. ¿Ya? Minimizar, ¿qué cosa? La generación de residuos. Es la única forma en la que nosotros vamos a minimizar o mitigar el daño ambiental por residuos sólidos. Sustancias químicas también, igualito, materiales peligrosos, por ejemplo el petróleo. Cuando hay derrame de petróleo en el mar o en los ríos, también. Pero para ello existen normativas. ¿Para qué? Para transportar. Cómo tienes que manipular ese tipo de recursos, ese tipo de sustancias. Entonces lo que tenemos que hacer es garantizar o asegurar que se cumplan esas recomendaciones. No poner a cualquier persona incapacitada o una persona no capacitada para manipular este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque son sustancias nocivas para la salud de las personas. Calidad de vida en ambientes urbanos. Así como en Lima, hay que garantizar la calidad de vida acá. Acá la gente puede vivir bien económicamente hablando, pero quizás no hay calidad de vida. ¿Quién sabe? En temas ambientales. Ya, en temas ambientales. Tercero, gobernanza ambiental. Posicionar el tema ambiental en las decisiones del Estado. Políticas medioambientales. Institucionalidad. Consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental para contribuir al desarrollo sostenible del país. En este caso, el ministro de Energía, perdón, el ministro del Ambiente, me estaba equivocando, disculpen. Promover un marco normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad del país, algo que se aplique en todo el Perú, no solo en el Amazonas, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Establecer e implementar mecanismos adecuados para la gestión de conflictos socioambientales. Tienes que saber manejar ese tipo de problemas socioambientales, promoviendo el diálogo y la concertación. Pero para eso, ambas partes deben estar dispuestas a escuchar. Ambas partes. Porque si uno, al momento de negociar, tú tienes tres posturas. Una postura ganar, ganar, una postura perder, perder, o la postura ganar, perder. Y muchas veces la gente toma la postura ganar, perder. O sea, tú te quieres beneficiar a costa de otro, y no es así. Y ese es el motivo por el que muchas veces no se llegan a
acuerdos en temas ambientales. ¿Por qué? Porque la empresa lo que quiere es ganar la mayor cantidad de dinero y no le importa contaminar. Por otra parte, la comunidad no quiere que la empresa produzca. Porque dice, no, porque si producen van a contaminar. Está bien, pero hay niveles óptimos. Hay niveles aceptables de contaminación. ¿Mm? Otro, garantizar, por ejemplo, si hay actividades mineras, el uso correcto del canon. ¿Por qué hay ciudades tan pobres si reciben millones de dólares o cientos de miles de dólares por concepto de canon? O sea, para mí ese es un indicador de que esa gente no sabe gestionar recursos. Así de simple. Lo único lo que saben es robar, robar y robar y engañar a la gente, disculpando la palabra, a la gente tonta de esos lugares, pues. Y eso es lo que quieren los políticos, tener gente inculta, gente que no lee, gente no preparada. ¿Para qué? Para engañarles. Así como también hay políticos buenos que quieren hacer las cosas correctas, pero que quieren hacer las cosas bien, pero a veces el sistema que ya está corrupto les impide hacer las cosas como deben ser. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que elegir bien a nuestras autoridades nada más, porque si eliges gente que vea la política como su mina de oro, el Perú seguirá igual o peor. Así es simple. Cultura, educación y ciudadanía ambiental. Enseñar en los colegios, ¿ya? La cultura medioambiental y en todos los niveles y estratos sociales y a personas de todas las edades. Todos tenemos que participar de esto. Inclusión social en la gestión ambiental, que todos nos veamos beneficiados, ¿ya? Todos tenemos que formar parte de la gestión ambiental. No tiene que haber corona, no tiene que haber discriminación, no debe haber exclusión de nadie. Listo. Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Vamos a ver, cumplimiento de los acuerdos internacionales. ¿Cuáles son los compromisos? Bueno, los lineamientos en el cuarto eje, fortalecer la capacidad negociadora de nuestro país. Fortalecer nuestras capacidades como país en el marco de los acuerdos y convenios internacionales. Que nuestro país cumpla con lo establecido en esos protocolos. Contribuir al establecimiento, desarrollo y promoción del derecho internacional ambiental. Ambiente, comercio y competitividad. Incentivar la competitividad ambiental de nuestro país. Nada más. ¿Sí? Entonces, dice acá, promover iniciativas y mecanismos orientados a garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios generados por el biocomercio. Listo. ¿Y cuáles son las tendencias en América del Sur? Vamos a ver. La tendencia es la siguiente: deterioro de la biodiversidad. ¿Ya? Ahí ves las fotos. La gestión para la conservación de esta biodiversidad y la protección ambiental enfrentan serias limitaciones. Proliferan iniciativas de comercialización de la naturaleza, usualmente como venta de bienes y servicios ambientales. Bueno, la agenda del cambio climático está distorsionada desde el punto de vista de la mitigación. O sea, algunos piensan que el cambio climático ya es un daño irreversible, es un daño que ya no se puede arreglar.
Y es mentira, sí se puede arreglar. Todavía estamos a tiempo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, los gobiernos sudamericanos no han adoptado una actitud proactiva, sino una actitud condicionante. Dicen, no, yo no puedo hacer lo que tú me dices porque no tengo dinero. Y es mentira, dinero hay. Lo que hay es corrupción. Ya, lo que hay es corrupción. Se desaprovechó la pasada bonanza económica de altos precios de las materias primas para reducir la presión sobre la naturaleza y diversificar las opciones de desarrollo nacional. Aquí en el Perú, tanto se habló del crecimiento económico en el segundo gobierno de AG, tanto hablaban ellos que el 9.8% fue solamente un año, pero eso venía de atrás, desde el gobierno de Toledo. Llegó AG, llegó a la cumbre, pero después comenzó a bajar. Ahora yo te pregunto, ¿qué se hizo durante esos años? Nada, todo sigue igual o peor. ¿Eso qué significa? Que nosotros elegimos gobernantes incompetentes, así de simple, gobernantes que no sirven. Hablando en frío, esa gente no sirve. ¿Quién nos eligió? Nosotros. O sea, no sabemos elegir a nuestros gobernantes. Va un político a tu comunidad, a tu ciudad, promete cosas, al final no hace nada. Personas que quieren llegar a la política porque ven en la política una fuente de dinero. Es dinero fácil, son 15.000 soles que se llevan por 5 años. 15.000 soles sin hacer nada. Lo único lo que saben hacer, fiscalización, fiscalización y fiscalización. Ponen de presidentes de la comisión de tal cosa a personas que hacen todo lo contrario. Entonces, ahí viene el problema, pues. ¿Te das cuenta? La gente tiene que elegir bien. Así de simple, si no, todos los países de Sudamérica vamos a tener el mismo problema. Nunca vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Y si uno dice, no, sí, ya, pero nosotros podemos llegar a ser un país de primer mundo y ser como los países más avanzados que son los que más contaminan. Ya, está bien. Sí, son los que más contaminan. Pero ellos también son los que están reduciendo poco a poco sus niveles de contaminación. Ahora, no siempre vamos a depender de los minerales, porque los minerales son recursos naturales no renovables. Se terminan y listo. Ya está, ahí murió el payaso. Lo que tenemos que hacer es diversificar, vender productos con mayor valor agregado. ¿Ya? Y de esa forma diversificamos el riesgo. ¿Qué significa? Es como que tú tengas invertido todo tu dinero en un solo banco. ¿Qué pasa si el banco quiebra? Perdiste todo tu dinero. Pero si lo tienes diversificado, o sea, en distintos bancos, uno quiebra, claro, perdiste ese dinero. Pero es mejor perder 500, 1000, 2000 soles a perder todos tus ahorros. Bueno, así es simple. Ya si no quieres diversificar, bueno, pues ya es asunto tuyo, ¿no? Pero, o sea, ese es el detalle, ¿no? Listo, acá tienes todos los planes y adaptación implementados por países de América del Sur, de qué manera ellos están enfrentando el problema. Ya tenemos acá el caso de Bolivia, el caso de nuestro vecino de Chile, Uruguay, Brasil, nosotros, ¿correcto? Entonces tú vas a ver esta parte, ¿ya? Vas a leer esta partecita. A ver, un ratito, por favor. Ya, a ver, entonces
te voy a dejar el proyecto. Por esta semana lo único lo que te voy a dejar es esto, ¿ya? Proyecto. Te voy a dar las indicaciones. A ver, un ratito. Ya, vas a entrar a esta página. Ya, vas a abrir y vas a ver esto. 55 ejemplos de proyectos ambientales. Acá tenemos títulos. ¿Ya? Tú vas a elegir cualquiera. El que tú quieras. ¿Ya? Y vas a explicar un poquito cómo lo harías. ¿Ya? Por ejemplo acá, ¿no? Trae tu propia bolsa al supermercado, ya, como por ejemplo como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Vas a comprar al supermercado con tu bolsita. ¿Ya? Listo, no necesitas tomarte fotos. Simplemente lo elaboras, nada más. Dices cómo lo vas a hacer. ¿Ya? Nada más. Alguna estructura, a ver, vamos a ver. Alguna pequeña estructura. Algo sencillo nada más para no complicarte la vida. A ver, diseño de productos de educación ambiental. Ya pues. Ya, ok. Entonces, a ver. En la parte, ya vas a hacer esto, ¿ya? La introducción, a ver, vamos a ponerla acá, ¿ya? A ver, el contenido, algo sencillo nada más. Contenido, introducción. Introducción. Objetivos y metas. Ya acá vas a objetivos y metas. 2. La definición de tu proyecto. En función a lo que elegiste. ¿En qué consiste ese proyecto, ese pequeño proyecto que tú vas a hacer? ¿Qué más? Ya, lo vas a justificar. ¿Por qué es importante? ¿Ya? ¿Por qué es importante? Listo. Ya, los objetivos no nos interesan. Contenidos. Ya, ok. Y por último, vas a poner las actividades. ¿Ya? Vas a explicar cómo harás que la gente, ya, que la gente aplique lo que les estás explicando. Nada más. ¿Ya? Algo sencillo nada más. Tipo de letra. Arial 12. Interlineado 1.5. Bordes. A ver, un ratito. El diseño, disposición. Ya. 2,5. Ya, ok. Bordes. 2.5. Izquierda. 2.5 derecha. Perdón. 3,3. Es superior, inferior. Ya. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ya. Ok. Superior, inferior. Y 3. Izquierda. 3.0 derecha. Mínimo de hojas. 2. 2 hojitas como mínimo. Nada más. Si quieres le incluyes imágenes. Pero no es necesario.
¿ya? Elige el proyecto que más te guste, ¿sí? Y elaboras esto, nada más. Si gustas, le pones algunas fotos. No es necesario que tú salgas, ¿ya? Pero si quieres le pones algunas fotitos. ¿Ya? Pero como te dije, no necesitas salir en las imágenes. ¿Ya? No es necesario. Fotitos nada más en general. Si gustas, no es obligatorio, ¿ya? Listo. Ah, y otra cosa, texto justificado. Ya vamos a poner acá, ya por si acaso no te vayas a olvidar. Listo, texto justificado. Listo. Nada más. Igual, ¿cuándo lo vas a presentar? La próxima semana. La siguiente semana es la única sesión en la que no te voy a dejar tarea. Arial 12, interlineado 1,5. ¿Te das cuenta cómo cambia, ¿no? Cómo cambia la presentación, ¿no? La presentación del trabajo, ¿no? El interlineado 1,5 te permite generar espacios prudentes, ¿ya? Donde no se va a ver pues que el texto está muy pegado, ¿no? Si tú lo pones así se ve horrible, se ve súper pegado. El 1,5 al menos te da un espacio que permita leer, ¿no? Permite leer, ya no te va a marear al momento de redactar ni al lector al momento de revisar el documento, ¿ya? Listo. Entonces, esta es la tareita, ya, modelo, proyecto ambiental. Listo. A ver un ratito. ¿Dónde estás? A ver. Aquí estás. Modelo proyecto. Listo. Entonces dicho esto, ya eso sería todo por hoy. Ya ya la otra semana nos estamos escuchando otra vez u otra vez me estarán escuchando. ¿Para qué? Para darles el repaso general. ¿Ya? La siguiente semana no te voy a dejar ni una tarea. Ya es la única sesión en la que no vas a tener trabajos. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando el curso. Ya, solo quedaría rendir el examen final y después de eso ya tendrás tu calificación, pues, ¿no? Ya verás más o menos cuánto te vas a sacar, ¿no? Si aprobarás, desaprobarás, pero de momento todos están aprobando el curso, ¿ya? Listo, muy bien. Muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.